En este capítulo pondremos en valor la presencia de la cultura tartesia en Extremadura, una civilización rodeada por el misticismo y la leyenda que, sin embargo, en nuestra región cuenta con fieles testimonios históricos que avalan el poder político y económico que llegaron a tener en esta tierra. Hay tantas definiciones de Tartessos como casi investigadores que se dedican a ese mundo. Bien es cierto que hay un pozo común y una serie de conceptos compartidos, pero que luego hay matices diferenciadores de esa realidad sociocultural que se centra fundamentalmente en el suroeste de la península ibérica entre aproximadamente los siglos 9-8 a.C. y finales del VI también antes de la era. Tartessos es una gran cultura, que es la primera gran cultura urbana que surge en el suroeste de la península ibérica como consecuencia de los contactos de los colonizadores fenicios con el desarrollo que desde la Edad del Bronce se estaba produciendo en esas áreas de Andalucía y del sur de Extremadura, que son las de mayor potencia agrícola y además de gran riqueza minera en nuestra España. El Tartessos que existe en el núcleo, que se llama el núcleo, es ese triángulo que hay entre Sevilla, Huelva y Cádiz, ¿no? Lo que se desarrolla ahí es una cultura muy potente, con una personalidad propia, y la que se desarrolla en Extremadura después es completamente distinta, porque no es el mismo sistema político, no es las mismas redes comerciales que lo abastecían, ¿no? Es decir, en Extremadura hay como dos fases, para que nos entendamos. La primera fase coincide con el núcleo de Tartessos, que es, por ejemplo, Medellín, o el Tesoro de Aliseda, ¿no? Esas manifestaciones que todos conocemos, y luego hay una segunda fase que es una especie de renacer cultural de Extremadura en esa época, que es una vez que se hunde Tartessos, se aprovecha o se beneficia un poco el interior. A finales del siglo XIX, una compañía de capital inglés radicada en Huelva inicia la construcción de la línea férrea Zafra-Huelva. En 1903, ingenieros ingleses dirigen las excavaciones para la cimentación de la estación de Medina de las Torres. Ante el asombro de capataces y obreros que excavan la tierra, aparecen dos figuras de bronce que representan a un guerrero. Inmediatamente los ingleses se hacen cargo de estas piezas. Poco después, se descubriría un tercer guerrero. Esta vez será custodiado por uno de los albañiles de Medina que lo oculta a sus jefes. Estos tres guerreros tienen distintas peripecias en la historia. Uno de ellos, el que se quedó el maestro albañil, ha estado desde entonces hasta hoy pasando de esta familia, pasando de padres a hijos hasta llegar a nuestros días, como un simple objeto de decoración en una casa. Los otros dos, uno se lo llevó, uno de los capataces ingleses llegó hasta Londres y allí fue vendido al British Museum. Él, para sacar más partido, dice que es de Lorca, en Murcia, ya que en Medina de las Torres no habían aparecido hasta la fecha bronces análogos. Pero una vez adquirida por el museo esta pieza, este capataz remite información, como es una carta y fotografías de la aparición de esta pieza en Medina de las Torres. Desde entonces, el British Museum asegura
y da como única opción de la aparición de estas piezas Medina de las Torres. El rastro del tercer guerrero es más complejo de seguir. Se sabe que estaba en poder de los ingleses cuando las obras del tren llegan a Valencia del Ventoso. Allí intentan vender la estatua a la Diputación de Badajoz. Tomás Romero de Castilla, que era el encargado de estos menesteres, dejó pasar el tiempo y cuando se interesó por él, ya este guerrero no se encontraba en Valencia. Ya había seguido la línea férrea y desapareció en el tiempo. Lo único que nos queda de él es una pequeña fotografía que se encuentra en el Museo Provincial de Badajoz hoy en día y además es de muy mala calidad. Es lo único que queda de este tercer guerrero. La aparición de los guerreros levantó una gran expectación entre los vecinos del pequeño pueblo de Medina de las Torres. La indignación popular se acrecienta cuando aparecen numerosos restos arqueológicos y son los ingleses quienes requisan todo el material encontrado. Un alcalde nuevo, Teodoro Rey Colodrás, nombrado en las elecciones de 1903, entró con fuerza y lo que hizo enfrentarse a los ingleses, poner guardas en esta construcción y todas las piezas que aparecieron desde ese día en adelante fueron custodiadas por el ayuntamiento. Estas piezas, una vez que acaba la construcción y la cimentación de la estación de ferrocarril, son entregadas a don Benito Zoilo, que las entrega al Museo Provincial de Badajoz. Estas piezas están todas expuestas en el Museo Arqueológico Provincial y se pueden ver. Son una dama oferente, 7 cabezas de Minerva, distintas lucernas y trozos de mármol con distintos adornos. Los guerreros fueron realizados con una compleja técnica conocida como fundición de la cera perdida, un procedimiento que, aún hoy, y con las nuevas tecnologías, está reservado a los artesanos más expertos. El procedimiento escultórico da comienzo con el modelo en cera de abeja. La textura blanda de la cera permite al artesano modelar con facilidad, obteniendo un gran detalle en el acabado.